Lo tengo en comunicación al el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos de acá de Radio Las, Iván Barthelemy. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar No, por contigo. favor. Bueno, recién estábamos hablando justamente con un amigo suyo, el economista Pablo Cayud, y realmente hablando un poquito de la situación, que parece que todos estamos hablando actualmente de si estaban las vallas bien puestas, que Cristina, que Macri, pero no hay un plan, una planificación de la economía, de industria. O sea, lamentablemente pareciera que cada día, como dijo usted una vez, mañana va a ser peor que hoy, ¿no? Sin duda, imagínate que si el gobierno ahora ha decidido que su esquema económico es el que plantea Rubinstein, y Rubinstein hace 4 años atrás escribía que lo que estaba haciendo Macri estaba bien, es que definitivamente quedó confirmado que son una continuidad. Y si son una continuidad, así como fracasó Macri, va a fracasar esto, está fracasando esto. Por lo tanto, lo único distinto es el peronismo, como siempre lo dijimos. Claro, y lo que recién le decía a Pablo también, que tiene que haber un plan integral, no un parche, ¿no? Porque esta No, no hay devaluación. duda. Lo que hablaste con Pablo, que es uno de los autores del plan económico peronista, es obvio que es correcto, es un extraordinario profesional, fue 2 veces secretario de Comercio, es mi hombre de confianza, así que lo que has hablado con él es absolutamente correcto. Más, te diría que casi vamos a estar repitiendo lo mismo en términos profesionales. El equipo nuestro es el mejor equipo de economistas que tiene el peronismo hoy. Ahora, No el gobierno, sino el no, no, peronismo. claramente. Guillermo, ¿a usted no le duele, no le molesta en este contexto que, por ejemplo, Cristina canta la marcha sabiendo que los que son peronistas, que esto de peronismo no tiene nada? Mire, en realidad yo festejo que ahora haya algunos que se autoperciban peronistas y canten la marcha. Nosotros somos un movimiento muy amplio, no me molesta en absoluto. Al contrario, entre nosotros que somos peronistas de raíz, viscerales, y los que ahora se autoperciben peronistas, en realidad estamos en condiciones de decirle al peronismo que no a este gobierno, al peronismo, que cuando se haga una política económica peronista, que es la que estamos planteando nosotros, el país va a salir adelante. ¿Lo puede hacer este gobierno? Sí, tienen el plan económico a su disposición, pero yo creo que en realidad son estos, son Rubinstein, son Massa, el ajuste, y bueno, ellos podrían hacer un gobierno exitoso si hacen una economía peronista. Si no la hacen, habrá que esperar el próximo gobierno. Pero ahora quedó claro que también Cambiemos tiene un problema, o Juntos, o como se llame, porque ¿cuál va a ser el plan económico de Cambiemos? ¿El mismo que de Rubinstein? No dicen ¿Y el nada mismo que ellos, de Massa? no dicen Y nada. bueno, y es que son lo mismo. Finalmente ellos son Cambiemos, Juntos, como se llamen, más los dirigentes del Frente de Todos. Y nosotros somos el peronismo, somos los distintos. La otra vez Esto también emprolija un poco, ¿no? Emprolija. la otra vez lo En escuchaba a prolija, porque usted. la oposición en términos económicos es exactamente lo mismo. La otra vez lo escuchaba a Moreno hablando de usted de ellos y nosotros, ¿no? Usted sería Y tan... bueno, ahora quedó claro. Ahora Claro. quedó claro quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Hay una parte de la sociedad que creen que este gobierno socialdemócrata son peronistas? Sí, eso es cierto, porque bueno, la oposición dice que es un gobierno peronista, Cristina dice que son peronistas, el otro, bueno, nuestra voz no alcanza, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo que por los frutos se conocerá el árbol, y un gobierno peronista nunca hambrió al pueblo, ¿no? Así que está claro que esto no puede ser peronismo. ¿Es muy difícil lograr un equilibrio fiscal? No, 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 obviamente nosotros lo planteamos en nuestro plan, te lo habrá contado Pablo, así Sí, que sí. me parece que está claro, acá no es un problema de que vos tenés que hacer un ajuste, tenés que generar los recursos en donde están, si es en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, Pablo ya te lo explicó sobre los sectores Sí, sí, recríticos. sí, claramente, Y sí, sí. sobre eso, más haciendo una estructura de costo correcta en las tarifas, ellos dicen que hay que subir las tarifas y no te dicen cuál es el precio. ¿Por qué? Que dice que están baratas. ¿Y cuál es el costo para saber que están baratas? No, te la sacan de acá, igual que Macri. Hacen exactamente lo mismo que Macri. Bueno, la diferencia es que esto es más brutal, porque cuando Macri empezó a hacer el ajuste, la gente, el pueblo todavía tenía alguna moneda en el bolsillo. Ahora lo único que tiene son deudas. Y esa es la realidad. Esto es como un cuerpo que está desnutrido o encima querer hacer un régimen alimenticio. Bueno, es imposible, lo terminás matando. Bueno, eso es lo que va a pasar ahora. Qué lástima que está faltando un líder, ¿no?
Bueno, vos sabés que Perón explicó que la organización vence a tiempo. Quizás es el momento que el peronismo se organice. Y sería bueno porque realmente muchos argentinos están sufriendo, ¿no? La Es inflación, los lógico. Esto precios. es lo que vamos, esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que hay que cambiar. Bueno, Así que Guillermo, bueno, muchísimas gracias seguiremos hablando. y espero que algún momento pueda pasar el amigo a verlo a Eduardo Magnani, el doctor Magnani, que está todos los miércoles de 20 a 21. Cómo no, con mucho gusto, y ya lo habrás invitado a Pablo también. Lo Sí, que hables con él está impecablemente hablado también. Te mando un perfecto. abrazo y gracias por tu No, tiempo. por favor, gracias Hasta a vos, luego. Guillermo, muy amable. Hasta luego, viejo. Hasta luego, Gracias. adiós. Muy bien, y pasaron 15 minutos de las 7 de la tarde de este último lunes de agosto, se va agosto. Bueno, tengo el honor de poder escuchar a un gran economista, fue secretario de Comercio durante la presidencia del doctor Menem, después del doctor Duhalde, escribió varios libros, el economista Pablo Chayú. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Iván Barthelemy de acá de Radio Blas. ¿Cómo le va? Todo muy bien, gracias, Iván, muy amable. Muchísimas gracias por recibir el llamado. No, está bien, al contrario. Pablo, a veces lamentablemente vivimos en un contexto de Argentina de continuamente de agresión, de que la gente repite, de que bueno, se habla de temas que por ahí no son tan importantes, pero no se está hablando, por ejemplo, de un tema, de un plan económico, de un plan a mediano, largo plazo, corto plazo. Se está hablando de las internas, de las PASO, de Cristina, de Mauricio, pero la inflación nadie habla. Claro. Es muy interesante esto que está pasando. Y para mí alumbra un tema que es de una importancia extraordinaria. Asumió Massa en el Ministerio de Economía. Massa, hay que reconocerle, es un hombre con poder, con vocación de poder y ejecutividad. Es una ganancia respecto a los anteriores ministros de Economía de este gobierno. Y es una condición para superar la crisis, tener un ministro de Economía que efectivamente maneje la economía gubernamental, por supuesto. Ahora, el problema son las medidas. Claro. Y las medidas que ha tomado Massa, lamentablemente, a mi modo de ver, fueron por un camino equivocado. Ahora, ¿qué sucede? Ese camino equivocado es un camino de ajustes. Claro. Y de ajustes en el peor de los sentidos. Ajustes, baja de gasto público, aumento de tarifa, un ajuste que va a pagar, digamos, la mayoría del pueblo. Sí, subsidio en la salud también, ¿no, Pablo? También ha sacado el subsidio a la salud. Claro, ha sacado en parte los subsidios de salud, educación. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué no se está hablando de esto? Y eso es lo que alumbra algo que es realmente interesante. No se está hablando de esto porque la principal oposición hubiera hecho exactamente lo mismo que está haciendo hoy Massa. Entonces, ¿de qué van a hablar? ¿Qué Claro. puede decir la oposición respecto a este ajuste? Quizá pueda decir, no fue oportuno, había que hacerlo antes, o hay que hacer más ajuste, o hay que comprometer... Porque son lo mismo. Claro, claro, tiene razón, son lo mismo. Entonces, ¿de qué van a estar hablando? Y hablan de la grieta, de que si Cristina, que si Macri, que le ponen policía, le sacan los policías, pero no hablan de lo que es sustantivo para el pueblo. Y un plan de industrialización menos. Por supuesto. Claro. Porque ni uno ni los otros creen que la industria, en general, sea la base de la prosperidad. También ellos están pensando en sectores. Dice la minería, en la pampa húmeda, en la industria del conocimiento, sí, muy importantes. Pero ¿cómo? Y el resto de los sectores que son los que dan la ocupación, la industria textil, la metalmecánica, la industria automotriz. ¿Qué pasa con esos sectores que dan industria, dan buenos salarios? Bueno, eso es lo realmente notable de esta situación. Usted está hablando del plan económico porque los dos piensan lo mismo. Claro. ¿Usted cree, Pablo, que tanto Alberto Fernández como la oposición está desdibujada totalmente? ¿Están? Desdibujados, están dibujados, digamos, están... Bueno,
digamos, ellos tienen, no es Alberto Fernández, porque Alberto Fernández, a mi modo de ver, no tiene una base electoral importante. Claro, no es líder. No, no es líder ni no creo que recibiría muchos votos, nunca recibió muchos votos. Está donde está por una decisión del Frente de Todos, básicamente Cristina Kirchner. Se equivocó. Se equivocó claramente, sí, sí. Sí, se equivocó claramente. Entonces, están desdibujados porque no tienen propuestas. ¿Cuál es la propuesta para salir de la crisis? Las medidas que están tomando. Uno puede pensar que están agravando la crisis. Y del otro lado, el PRO o la principal oposición, ¿en qué están pensando? ¿Qué están proponiendo? Tampoco. Están desdibujados porque no tienen propuestas. Son los mismos. Eso hay que dejarlo bien claro, que lamentablemente no son diferentes, no son superiores, no son mejores. Es lo mismo. Son socios, parecieran, ¿no, Pablo? Claro. A ver, López Murphy dijo en una última declaración, un buen economista, dijo o ellos o nosotros. La verdad que tendría que haber dicho ellos y nosotros. Claro. Porque son los mismos. Y por Claro. eso, Bueno, Massa Massa obviamente con esto lo dejó totalmente a ellos afuera totalmente, ¿no? A los kirchneristas totalmente sin argumento, ¿no? bueno, ahí hay otro problema, ¿no? Vamos a ver ahora porque una cosa es anunciar las medidas y otra cosa es cuando se hagan efecto. Claro, con el implementen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Y cómo habrá tomado el kirchnerismo, obviamente, a Gabriel Rubinstein, el viceministro de Sergio Massa, que acaba de anunciar que no va a haber una devaluación? Bueno, yo me siento por lado, porque cuando dicen no va a haber, lamentablemente a veces parece que es lo contrario, ¿no? Devaluación, no devaluación, todas esas cosas, si no están dentro de un plan integral, un plan económico, son como disparos al aire. Entonces esos disparos al aire matan a cualquiera. ¿Hay improvisación permanente, Pablo? Sí, claro que la hay. Yo le quiero comentar, Rubinstein es el secretario de Programación Económica, si no me equivoco, el segundo de Massa. Sí, el vice. El vice. Pero podría haber sido tranquilamente el vice o el ministro en un gobierno del PRO. Claro. Mire, es extraordinario eso. Lula y Dilma Rousseff, progresistas, ¿no? Sí. Sin embargo, en el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, ¿quiénes tenían? A prominentes economistas neoliberales. Boric, en Chile. Sí. Muy bien, progresista, ¿no? Es comunista. Sí. ¿A quién mantuvo? Y bueno, al ministro de Economía, que lo era del gobierno de derecha. O sea, el punto es que la socialdemocracia y el neoliberalismo son la misma cosa. La socialdemocracia edulcora, le pone un poco de edulcorante al neoliberalismo, pero en definitiva son lo mismo. Pablo, ¿usted considera que lamentablemente lo que fue en un momento una transformación para el país, me refiero, no sé, del 46 al 55, después en el 70, hasta el golpe lamentablemente del 76, digamos, me refiero al peronismo justicialista, ya fue? Porque no puede ser que Cristina ahora que cante la marcha, digamos, y que mucha gente considera que este gobierno es justicialista, es peronista. No, este gobierno no es peronista para nada. A Claro. ver, ¿por qué un gobierno es peronista o por qué una persona es peronista? Porque se adhiere a la doctrina peronista. Entonces, cuando usted dice, este gobierno es peronista, no es peronista, no lo fue tampoco. Nunca lo fue. Y a confesión de parte, relevo de prueba. Alberto Fernández lo ha dicho claramente, yo soy socialdemócrata, ha dicho. Eso no es realmente, es un gobierno socialdemócrata, que tiene algunos peronistas por allí. Bueno, hay peronistas por todos lados. Bueno, hablando de peronista, Perón decía, siempre menciono lo mismo, pero bueno, son frases
que tiene muchas décadas. Perón hablaba de Inglaterra, ¿no? Decía, Inglaterra no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Y bueno, y acá muchos cuadros o muchos se acercan porque, bueno, porque realmente por conveniencia, no por convicción propia de ser peronista, justicialista, ¿no? Porque justamente lo que está faltando es justicia social. Hay un 40% de desempleo, toda la gente trabaja al negro, una inflación galopante, ¿no? Una época del justicialismo donde había plena ocupación, había una industrialización, era un país pujante, o sea, increíble, ¿no? Y bueno, hay que recrear eso de nuevo, no con las mismas medidas. No, 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 porque el contexto fue cambiando, claro. Ahí hay a veces una confusión, seria confusión. Lo que no cambian son los objetivos. Claro. Y hay que enamorarse de los objetivos. Pero las medidas, las políticas, y eso cambian de acuerdo a la situación. Claro. Enamorarse de ciertas políticas, ciertos instrumentos, es lo peor que le puede pasar a un gobierno o a alguien que hace política. Enamorarse de los objetivos, aplaudamos todos juntos. Claro. Es muy difícil esta situación que estamos atravesando, es muy complicado lograr un equilibrio fiscal. A ver, si uno mira nada más que el fisco y dice, vamos a lograr el equilibrio fiscal, y se desentiende del resto de la economía, Claro. no solo es complicado, es imposible. Directamente es imposible. Es imposible. O sea, lo que usted tiene que hacer es, dentro de un plan integral, ¿integral qué quiere decir? Que enfrenta todos los problemas que tiene la economía argentina. La inflación, la falta de crecimiento, la pobreza, el problema fiscal, el problema del sector externo. Un plan que enfrente todos esos problemas. Y ahí sí puedo hablar de superávit fiscal. Pero si usted habla nada más de superávit fiscal, se pone anteojera, es imposible. No logra nada. ¿Crees que esta situación puede mejorar o realmente con tanta improvisación que esto puede empeorar? No, yo creo más bien que va a empeorar. Lamentablemente. Va a empeorar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista social, porque cuando esto llegue a la calle y llegue a tocar los bolsillos, bueno, Dios quiera que no pase nada. Ya un poco, lamentablemente, ya la sociedad le está tocando un poco el bolsillo cada vez que va al supermercado, ¿no? Y bueno, pero todavía no empezó, ¿eh? Todavía no empezó. Ese es un punto. Y el otro punto es que se han metido en un problema grave de programación económica con las tasas de interés. No comentaron fuerte las tasas de interés del sector público. ¿Y por qué las aumentaron? Porque dicen, bueno, como el sector público tiene muchas deudas, hay que aumentar la tasa porque si no la gente no le sigue prestando al sector público. Claro. En pesos, ¿no? La tasa en pesos. En pesos, sí, sí. Ahora, mire qué interesante el asunto. ¿Quién es el que paga, quién es el mayor pagador de tasa de interés del país? El sector público. Claro. Entonces, aumentan la tasa de interés, muy bien, la primera ronda parece interesante. La segunda ronda, que es cuando tiene que pagar la tasa de interés, o va a tener que aumentar la tasa de interés, o van a tener que hacer equilibrio arriba del precipicio. Para entender... Para colmo, el sector privado no puede pagar esta tasa de interés. Claro. Pablo, ¿qué sucede cuando el central aumenta las tasas de interés? ¿Qué arrastra, además de los créditos hipotecarios, digamos, los créditos, el financiamiento? ¿Qué es lo que arrastra cuando el central aumenta la tasa como para que la gente no se vuelca a la moneda, no se vuelque a la moneda extranjera y se vaya al plazo fijo en pesos? Bueno, aumenta absolutamente todo. Por ejemplo, la financiación. Con las tarjetas de crédito, por ejemplo. Pero por supuesto, la financiación con tarjeta de crédito, que después la disfrazan, le ponen términos raros, pero está, por ejemplo, una financiación con tarjeta de crédito debe tener una tasa arriba de los 120% anual. Los préstamos para las empresas, los préstamos de evolución, los préstamos de capital de trabajo, ni que hablar de los préstamos para inversión, no existe eso. O sea, se han metido en un lío bárbaro con este tema. Bueno, por la falta de un plan integral, razonable, que ataque todos los problemas al unísono.
Y está faltando un líder también, ¿no? Que lamentablemente hace décadas que no aparece, ¿no? Un líder que tenga visión de país, de patria, un líder que quiera el bien por el país. Sí, 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 sí. Porque si no parece que terminamos haciendo tipo pan y circo, lindo discurso, lindas palabras, y bueno, y la fe nunca se pierde, y uno quiere creer que este o esta o este, quien sea, este sujeto, sujeta, piensa que bueno, que realmente va a cambiar, pero no dice cómo lo van a hacer, ¿no? Y bueno, ahí está el problema. Y así no salimos más, lamentablemente. Eso es lo triste, ¿no? Que para las nuevas generaciones, ¿no? Que es difícil obtener un trabajo, que lo pongan en blanco, poder, digamos, se ha roto la familia, se ha roto la cultura del trabajo. Así es. Bueno, veamos, siempre de los procesos críticos, cuando son tan profundos, salen soluciones impensadas. Y una solución impensada es que salga el plan de una buena vez por todo, el plan integral, apoyado en la única doctrina que queda y que es la razonable, que es la doctrina peronista. Pablo, si en su momento lo hubieran llamado a usted justamente para que cubra el rol, usted fue secretario de Comercio, escribió muchos libros, tiene experiencia, digamos, no es un improvisado, quiere decir que, digamos, si lo hubieran puesto a usted en el lugar de Sergio Massa, ¿qué hubiera hecho? 2, 3 medidas. No, es que no son 2 o 3 medidas. Bueno, sí, Estamos hablando de un plan integral. ¿Sabe un plan integral cuántas medidas tiene que tener, por lo menos? 20 mínimo. 50. 50. Claro, sí. Hemos preparado un plan económico basado en la doctrina peronista. Con 50 medidas. Sí, 50 porque no la hemos contado, pero por ahí anda. Sí. Un integral justamente son muchísimas medidas, claro, porque si no, Claro, si no es un parche, ¿no, Pablo? No, parche no aguanta más el país. Hay medidas que son medulares, hay medidas que son arquitectónicas, pero solas no funcionan. Pablo, ¿hace cuánto que estamos tan mal económicamente en Argentina? ¿Qué, 2008, desde antes, de 2012, desde cuánto? Bueno, tuvimos varias crisis, ¿no es cierto? Yo creo que en el inicio del gobierno de Cristina Kirchner todavía la economía estaba encarrilada. Después de a poquito se fue descarrilando y el golpe fatal la dimos con el gobierno de Macri. Claro. Ahora, usted lo escucha a Macri y dice que ellos tuvieron que tomar deuda, justamente fueron al fondo de rodilla por la emisión que hizo el gobierno kirchnerista. Alberto dijo que lo iba a denunciar penalmente, legalmente, qué sé yo, no sé qué más, y tomaron el fondo, hicieron un acuerdo con el fondo. Y ahora Massa fue a Estados Unidos, van a pedir un nuevo préstamo. Por eso uno como ciudadano no entiende nada, ¿no? No, a ver, de nuevo, cuando uno tiene que tener un plan global, integral, lo más importante que usted tiene que rescatar es la doctrina, porque usted tiene que hacer un plan de 50 medidas que abarquen todos los aspectos de la política económica. Si usted no tiene una doctrina que haga coherente las medidas, se choca contra la pared enseguida. Claro. El problema de Macri, el problema liminar fue su doctrina. Él aplicó primero una políticas oligarquía como doctrina, y después neoliberales, y al fin son más o menos parecidas, oligárquica y neoliberal. Eso es lo que fracasó en la Argentina. Y lo que está fracasando con Alberto Fernández es la doctrina de base, que es la socialdemocracia. Ninguna de las dos doctrinas. Lo que está fallando con Alberto es la guitarra, las cuerdas, que no le funciona. Sí, claro. Pero lo que pasa, Pablo, que Macri se subió de vuelta, Cristina lo subió de vuelta al ring, y hoy lamentablemente pareciera que tenemos que elegir entre Cristina y Macri. Bueno, hay otras opciones, habrá que seguir, esas opciones tendrán que seguir peleando. Sí, por supuesto, por supuesto. Para buscar un espacio, ¿no? No, por supuesto. Pablo, Bueno. le quiero agradecer por su tiempo. Ha sido muy amable por justamente hacer un análisis de la situación que estamos atravesando.
Bueno, muchas gracias. No, por favor. Estamos hablando con Pablo Cayú. Cayú, él es economista, fue secretario de Comercio durante la presidencia del doctor Menem y Duhalde, escribió varios libros, así que haciendo un poquito un análisis de la situación, el contexto que estamos viviendo actualmente en Argentina.